Querido don Fernando, párroco de esta comunidad cristiana de la parroquia de San José, queridos hermanos todos, con alegría me corresponde esta tarde poder presidir la Santa Eucaristía con todos vosotros en estos primeros pasos que estamos dando de la normalización deseada, también de nuestra vida cristiana en medio de la circunstancia que nos aflige y que suelta y despierta en nosotros tantas preguntas. Recordábamos al inicio que celebramos una fiesta de un santo especial. No existe San Dios, sino que existe la Santa Trinidad. Han sido muchos los artistas que desde los colores de sus paletas y con el talento de sus pinceles nos han ayudado a imaginarnos cómo es Dios. Igual han hecho los escritores con lo mejor de sus plumas inspiradas. Y sucede exactamente igual con los músicos que han ido llenando de armonía sus pentagramas vacíos para ayudarnos con su letra, con su música o con el arte de sus gubias y pinceles, imaginarnos cómo es Dios. ¿Cómo es la belleza de nuestro Dios? ¿Cómo es el rostro de este Dios? Solamente el hombre y la mujer es la única criatura de cuantas salieron de sus manos creadoras que se parecen a Dios. Nos dice la primera página de la Santa Escritura, el Génesis, que Dios fue haciendo las cosas diciéndolas. Dijo Dios, y aparecieron las estrellas, la luna y el sol, que San Francisco llamó hermanos, las flores, el agua, el fuego. Dijo Dios. Y asomándose Dios a cuanto sus labios dijeron y sus manos formaron, dice el texto del Génesis que Dios lo encontró bueno, aquello era bueno, hasta que tocó formar al hombre y a la mujer, y como si estuviera admirado de sí mismo, Dios dijo, esto es muy bueno, en superlativo. Así dice el texto en hebreo, que cuando se tradujo al griego se cambió de adjetivo para decir esto que han hecho mis labios, que han moldeado mis manos, es muy bello. Sería la bondad y la belleza la firma de autor de ese Dios que ha hecho todas las cosas. De todo cuanto hizo Dios, solamente el hombre y la mujer se le parecen. Los demás tienen una belleza y una bondad aproximada, en todos prestada, pero solamente el hombre y la mujer se parecen a su Creador. Entonces podríamos decir, lo tenemos fácil, basta mirarnos para poder reconocer cómo es Dios, a quien nos parecemos y de quien somos semejanza. Lo que ocurre es que la historia viene a emborronar este relato, y cuando vemos la historia, la más remota o la más actual, no es difícil tener que argumentar diciendo ¿quién manchó aquella belleza original? ¿Y quién envileció aquella bondad del principio? Porque no es verdad que nos parezcamos a Dios, salvo que Dios sea alguien terrible. La fiesta de este domingo pretende provocarnos para preguntarnos a cada uno de nosotros cristianos ¿qué belleza de Dios tú estás testimoniando? La gente que te ve, la gente que te escucha, la gente que te trata, desde los más pequeños tenemos estos tres magníficos monaguillos
que van al cole, supongo. ¿Y os va bien? Claro, ¿qué van a decir? ¿Os va bien? No preguntamos de las notas para no ponerles en aprieto. Desde los más jóvenes a los que sean menos jóvenes de los que estamos aquí, todos tenemos una ocasión cotidiana para transfigurar, testimoniar, traslucir esa imagen de la belleza y de la bondad de Dios, de quien solo nosotros somos imagen y semejanza. ¿Qué imagen transmiten los ladrones, los corruptos, los violadores, los asesinos, los violentos, los mentirosos, los aprovechones? La lista se hace inacabable. ¿Qué imagen de ese Dios bueno y hermoso transmite mi propia vida? Esta es la provocación y la pregunta. La palabra de Dios nos dibuja en 3 rasgos cómo es ese rostro divino a quien debemos parecernos. El primer rasgo es que Dios no es un Dios solitario. Es el primer rasgo que nos dibuja la palabra divina. Dios uno y trino no es un Dios solitario. El gran San Agustín decía, hablando de la Trinidad Santa, que Dios es una historia, Dios es una biografía. Es la historia de un padre que es el amante, que quiere a un hijo que es el amado y que lo quiere en el espíritu, que es el amor. El amante, el amado y el amor, distintos, pero inseparables, porque los 3 constituyen el único Dios. Misterio grande, demasiado grande, para que podamos del todo comprenderlo, pero así nos lo ha contado Él y por eso lo sabemos. Como nosotros somos diferentes, cada uno tiene una edad, un temperamento, cada uno tiene unas inquietudes, una sensibilidad, cada uno tiene una trayectoria, unos talentos. Somos todos distintos y sin embargo somos criaturas nacidas de los labios y de las manos de aquel que nos creó. Sería mal negocio que pretendiésemos transparentar a este Dios que no es solitariedad cuando nosotros nos empeñamos en vivir aislados, como si no necesitásemos de nadie y como si nadie necesitase de nosotros. Dios ha querido necesitarse y ese Padre necesitaba un hijo a quien amar en un amor en quien poder hacerlo. Es el primer rasgo de Dios, que Dios es comunidad, que Dios es reciprocidad, que Dios es complementariedad. Siendo distintos, estamos llamados a vivir en unidad, en comunión, siendo diversos como somos cada cual. El segundo rasgo que nos dice hoy la palabra de Dios es el amor mismo. Lo decía Pablo en la carta a los Corintios: cuando os encontréis, saludaos con el beso. Ese gesto que ahora no se puede hacer por la mascarilla y por las medidas que nos indican, ni los abrazos, estamos en un momento especial. Pero es el símbolo de la querencia que nos tenemos. No somos personas que nos miramos con sospecha, sino que nos miramos con aprecio, con verdadero cariño, con ternura, con perdón, con entraña amorosa. Porque haciendo así hacemos como es Dios, el amante, el amado y el amor de aquel Padre que a su Hijo lo quería en el amor, en el Espíritu de Dios.
Es el amor lo que nos identifica, y cuando el amor se desdibuja, cuando el amor nos caduca, dejamos en ese momento de ser imagen de ese Dios a quien nos parecemos. Que Dios no es soledad, que Dios es amor. Y nos dice el tercer rasgo ya el Evangelio, que Él ha venido para acogernos en una salvación que es eterna. Ha venido a entregársenos, nos dice Jesús, con una entrega que nos hace eternos. Muchas preguntas me están haciendo a mí en estos días. Oiga, usted que es el arzobispo, ¿tiene alguna explicación de la que nos está cayendo? ¿A qué se debe esto? ¿No será que Dios nos está castigando? Leí hace unos días la página de un teólogo italiano, Nicola Bux, donde él se hacía también esta pregunta que no pocos se han hecho. ¿Dios castiga? ¿Esto de la pandemia es un castigo? Bueno, suena mal, porque ese Dios que es amor, ese Dios que es en relación amorosa, si lo es para castigarnos, dependiendo lo que entendamos por castigo. Yo me fui a la etimología latina de esta palabra castellana, castigo, y viene de dos palabras que se unen en el vocablo. Castigo viene de castus, que significa casto, puro, y viene del verbo agere, hago, que significa hacer. El castigo nos purifica. Yo recordaba, siendo el mayor de 8 hermanos, que mis padres, especialmente conmigo, que fui el primero, me castigaron no pocas veces. A veces yo era un poco trasto. Que no conste en acta esto. Era un poco trasto. Y mis padres me castigaban. ¿En qué consistía el castigo de mis padres? En purificarme. Me recordaban cosas que yo tendía a olvidar. Me animaban para cuando yo era poco diligente, especialmente en los estudios, espabilase, que obedeciese y respetase a los mayores, que tuviera una actitud de compartir las cosas con los hermanos que iban llegando de 2 en 2, que fuera creciendo sano, que fuera feliz y estuviera contento. Y cuando yo esto lo contradecía, mis padres me castigaban con un tipo de castigo que no era mi destrucción, ni mi humillación, ni mi aplastamiento. Era un castigo que me levantaba, un castigo que me curaba, un castigo que me educaba. Este tipo de castigo sí es el de Dios, como el de un padre bueno, una madre buena. Dios castiga. La verdad es que motivos para hacerlo en el peor sentido los tiene. Basta ver por dónde va nuestro mundo. Pero Dios no nos castiga destruyéndonos, humillándonos, aplastándonos. Nos castiga quizás para recordarnos lo que vale la pena y que teníamos demasiado oxidado. Que nos iban tan bien las cosas que ya no creíamos más que en la vida larga, no en la vida eterna. Y nos contentábamos con hacer una tierra con lo que llamamos bienestar social, pero habíamos renunciado al cielo del que somos ciudadanos. Y ha venido todo este lío de la pandemia y nos ha purificado. Las cosas que no tenían importancia se nos han caído una detrás de otra. Las cosas que valen la pena las vamos recuperando. ¿O nos parece que cuando no podemos abrazarnos, cuando no podemos venir a la iglesia, cuando nos sentimos desamparados, echamos en falta el cariño y la querencia y la posibilidad de venir a la casa de Dios para poner una vela a la Virgen, a San José, o un rato de oración ante el sagrario? Dios no es solitario, Dios es amor y Dios viene a salvarnos. Ojalá que tengamos
la actitud de acogida para saber leer lo que en estos renglones tan torcidos nos está escribiendo nuestro Dios escribano. Y que no nos contentemos únicamente como si se tratase de un diluvio en esperar a que escampe, es decir, a que aparezca la vacuna y a que terminen los contagios. Que si somos cristianos, además de desear que aparezca la vacuna y de que terminen los contagios, deseamos entender qué es lo que Dios en medio de esto nos está diciendo, con una manera dulce y paterna de enseñarnos, un castigo bondadoso de ese que solamente un padre y una madre o un Dios uno y trino pueden proporcionarnos. De corazón os deseo que Dios os bendiga, que os cuidéis y que aprendamos a transfigurar a ese Dios en quien creemos.